Hola, en esta ocasión te voy a enseñar a resolver un problema de programación bien sencillo y te lo voy a ir desglosando paso a paso. Vamos a ver desde el análisis, vamos a pasar por el algoritmo, vamos a pasar por el diagrama de flujo y finalmente lo vamos a codificar en el lenguaje Python. Vamos a usar un simulador de la web y vas a ver que esto es pan comido. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Vamos a calcular la suma de los primeros 20 números naturales. Y pues para ello necesitamos hacer el análisis. ¿En qué consiste esto? Bueno, en el análisis vamos a trabajar con tres áreas. Vamos a ver datos de entrada, vamos a ver proceso y vamos a ver la información de salida. Entonces nos están pidiendo que calculemos la suma de los primeros 20 números naturales. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar variables. Las variables son las que van a estar almacenando la información de manera temporal. Mientras el programa es ejecutado, estas variables van a existir. Bueno, en primer lugar vamos a necesitar una variable que se llame contador, que va a ir acumulándome de uno en uno hasta completar los 20 números naturales. Una vez que los completa, pues en ese momento se sale del programa. Vamos a necesitar otra variable que se llame acumulador. La variable acumulador va a ir acumulando la suma de esos 20 números naturales. Por ejemplo, acumulador va a guardar el 1 y después le va a sumar el 2 y ya acumulador ya no tiene 1 ni 2, sino ya tiene 3. Y así sucesivamente. Cuando capturemos el número 4, acumulador ya tiene el 3 y le va a sumar el 4, entonces acumulador va a valer 7 y así hasta que lleguemos al último número. Y finalmente vamos a tener una variable que se llame num. Num va a ser la variable que va a ir almacenando temporalmente el número que vamos capturando por pantalla. Entonces en este caso pues vamos a meterlos por teclado. Bueno, entonces ya vimos que necesitamos tres variables. Contador, que va a contar los 20 números. El acumulador, que va a ser la suma de esos 20 números. Y la variable número, que va a ir guardando el número que nosotros vamos metiendo por teclado, que va a ser del 1 al 20. Ahora vámonos al proceso. En el proceso vamos a meter el número por teclado. El número lo va a guardar la variable num. Y después vamos a contar los números. La variable contador le vamos a asignar el valor que tiene contador en un inicio, que es 0, y le vamos a sumar 1. Y ese va a ir contando hasta llegar al 20. Vamos a sumar el número y lo vamos a guardar en la variable accum, que es la variable acumulador. Entonces va a ser accum, le vamos a asignar accum más num. Y eso sería todo. Vamos a necesitar una condición, ¿sí? Que cuando se cumpla, cuando mi contador llegue al número límite, que es el 20, que me muestre el resultado, que me muestre la suma de esos 20 números naturales. Entonces la información de salida va a ser el total que guardo accum. Bueno, avanzamos, ya vimos la parte del análisis. Ahora vamos a ver algoritmo. En el algoritmo vamos a describir los pasos que vamos a ir siguiendo para llegar a la solución. El primer paso es determinarlo con inicio. El segundo paso es declarar las variables. La variable contador, la variable acumulador y la variable num. Vamos a capturar los números. Vamos a capturar el número 1 y vamos a sumar ese 1 a accum. Y si mi contador es igual a 20, entonces que muestre el valor que tiene accum. Y si no, que contador aumente en una unidad el valor de contador. Y después regresarnos al paso 3. Y finalmente, pues el fin. Pues hasta aquí hemos visto el análisis, hemos visto el algoritmo y ahora vamos a pasar a ver el diagrama de flujo. Como pueden observar, el diagrama de flujo es una estructura gráfica que me permite interpretar visualmente cómo están fluyendo los datos y cómo se está procesando la información en una secuencia lógica de pasos. Comenzamos con inicio y después
utilizamos un objeto de proceso donde vamos a declarar nuestras variables contador, acumulador y número, y vamos a igualarlos a 0. Después vamos a capturar nuestro número, y el número que capturemos en este caso va a ser el número 1. Ese número 1 lo va a guardar temporalmente la variable num. Seguimos el flujo y ese número 1 vamos a sumárselo a acumulador, que le pusimos acum. Acum, como vemos al principio, tiene el valor de 0, entonces sería 0 más 1 es 1. Ese 1 lo guarda a acumulador en la variable acum. Continuamos. Como vemos al principio, contador lo inicializamos en 0. Entonces vamos a comparar. 0 es igual a 19. Como 0 no es igual a 19, entonces vamos a irnos en la dirección de no. Y vamos a hacer lo siguiente. A contador que vale 0 le vamos a sumar 1. Y al final va a tener un 1. Y nos regresamos otra vez a capturar el siguiente número. En este caso sería el número 2. Y avanzamos en el proceso y ahora tenemos un 2, mientras que acum lleva un 1. Entonces 1 más 2 son 3. Entonces esta vez acum va a tener 3. Después evaluamos. El contador ya no vale 0, ahora vale 1. 1 es igual a 19. No es igual, entonces se va en dirección a procesar el contador y le va a incrementar una unidad. Contador vale 1, le vamos a sumar 1, ahora va a valer 2 y regresamos otra vez a capturar el número. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 19. Porque si estoy capturando 20 números, ¿por qué mi contador no es igual a 20? Pues resulta que el contador lo inicializamos con el valor de 0. El 0 está contando como un número. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces 20 números, el contador van a ser 19. Y ahorita te lo demuestro con una tabla. Una vez que ya se cumple la condición que 19 es igual a 19, entonces va a mostrar en pantalla la suma de esos 20 números naturales. Y pues aquí en esta tabla te demuestro cómo funciona todo esto. Tenemos los 20 números naturales en la primera columna. Tenemos la suma acumulada de esos 20 números. En el primer recorrido, cuando yo capturo el 1, acumulador va a valer 0 y le vamos a agregar ese 1 que acabamos de capturar. Y el contador vale 0. Entonces ya llevamos el primer número. Cuando capturamos el 2, acumulador ya vale 1. 1 más 2 ya son 3. Y el contador va a llevar apenas el 1. Y así sucesivamente. El resultado que nos tiene que dar al final va a ser la suma de esos 20 números naturales y nos va a dar como resultado 210. Observa, mientras que vamos recorriendo los números del 1 al 20, el contador va de 0 a 19. Porque te repito, el 0 lo está contando como un número. Por eso no llegamos al 20. Bueno, en esta dirección es donde yo encontré un simulador muy sencillo, muy básico, pero que me permite hacer pruebas para poner a trabajar este algoritmo y ya codificarlo en el lenguaje Python. Entonces vamos a poner manos a la obra. Vamos a abrir el simulador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a capturar nuestras variables. Sum. Vamos a asignarle el valor de 0. Vamos a declarar nuestra variable acumulador, acum. Le asignamos el valor de 0. Y vamos a declarar nuestro contador. Y también le vamos a poner 0. Vamos a usar una estructura que se llama while, que es como un si. Y mientras que mi contador sea menor o igual que 19, entonces va a recibir por teclado mi número.
vamos a declararlo de tipo entero, vamos a convertirlo a entero, input, y ahora va a recibir por teclado lo siguiente. Este diagonal n significa que en cada ingreso me va a ir saltando un renglón. Observa que es muy sencillo programar. En esta segunda línea estamos haciendo la acumulación de las sumas de los números que vamos ingresando por teclado. Después vamos a declarar el contador y le vamos a incrementar una unidad. En cada recorrido que vayamos haciendo, mientras contador no sea menor o igual a 19, esto se va a ir incrementando en una unidad, como ya lo vimos en la tabla pasada. Una vez que se cumple la condición, lo que vamos a hacer va a ser imprimir la variable accum. Una vez que el contador ya no sea 19 o sea igual a 19, entonces me va a imprimir la suma de la variable accum, que guardó la suma de los 20 números que ingresé por teclado. Voy a darle interactivo para que me permita seguir capturando las variables y voy a ejecutar. Ok, ingresa un número natural, vamos a ingresar el 1, le damos enter, nos pide el segundo, le ponemos el 2, le doy enter, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto número, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, y así en lo sucesivo hasta concluir. Observen. Después de capturar el número 20, observa que te imprime la suma es y te pone el total de la suma de los primeros 20 números naturales. En este caso es 210. Pues hasta aquí te he presentado el proceso de cómo se resuelve un problema desde la etapa del análisis, pasando por el algoritmo, transformándolo en diagrama de flujo para finalmente programarlo en un lenguaje de programación. Mucha suerte en tu proceso de aprendizaje de algoritmos. Adiós.